Jóvenes, señoritas, reciban el saludo del profesor Jorge Rojas Gilbert, docente del área de Historia de la institución educativa particular en SINAS 21. En esta ocasión vamos a empezar con nuestra primera sesión de aprendizaje referente a la gran sociedad griega, en otras palabras, el esclavismo en el occidente. Si hablamos, jóvenes, señoritas, estudiantes de estas culturas, vamos a hablar de una esclavitud masificada en todos sus niveles. Y cuando hablo de todos sus niveles, estoy diciendo pues una explotación tanto en la sociedad, en el campo cultural, político, económico. Y hubo obviamente muchas personas que estaban pues siendo golpeados por estos abusos. Empecemos a hablar de la gran sociedad Grecia. Grecia se desarrolló hacia los años 700 antes de nuestra era hasta los años 31 después de nuestra era. Y para entender Grecia tenemos que conocer en qué consiste este desarrollo que ha tenido. Obviamente, Grecia, para su desarrollo y su apogeo cultural, vamos a tener que saber cuáles han sido esos pueblos que se han desarrollado. Entonces, jóvenes estudiantes, a estos se les conoce como los ojos de Grecia. ¿Saben de qué estoy hablando? De uno estoy hablando de Atenas y del otro de Esparta. Esos dos ojos fundamentales de Grecia que han dado su desarrollo para llegar a su esplendor. ¿Y en cuánto se clasifica su periodo de desarrollo? Tenemos la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Entonces, por ejemplo, en la época arcaica tenemos grandes filósofos y también jóvenes estudiantes, grandes literatos que han aportado muchos conocimientos para la sociedad. ¿Quiénes son los grandes filósofos? Justamente estoy hablando, jóvenes estudiantes, quienes aparecieron en la época clásica, ¿no? Euclides, Sócrates, Esquilo. Entonces, jóvenes estudiantes, también de la época helenística está Aristóteles, ¿no? Jóvenes, estos filósofos llamo o hablo o tomo en cuenta en esta sesión justamente porque es con ello que Grecia va a sobresalir. Entonces, ahora vamos a empezar a analizar de acuerdo a sus periodos. Fíjense, jóvenes estudiantes, y cómo se ha venido desarrollando la gran sociedad griega de acuerdo al pasar el espacio en su campo de su desarrollo histórico de esta sociedad. O sea, es decir, cómo se origina la sociedad griega y dónde se ubica. Entonces, medio geográfico. Grecia está situado en la península de los Balcanes, al sureste de Europa. El territorio estaba conformado, jóvenes estudiantes, por montañas y obviamente algunas pendientes bien pronunciadas. Los ríos forman pequeños valles y así, jóvenes estudiantes, algunos contracorrientes y suaves llanuras. Entonces, la cumbre más alta es el monte de Olimpo, que tiene, jóvenes, 2.985 metros sobre el nivel. Ahora, inclusive aquí nosotros vamos a ver que, jóvenes, en Grecia, escuchen, Grecia, para el norte, para el oeste, para el este y para el sur,
para el norte tenemos, jóvenes, ¿con qué lugar tendrá sus límites? Por el norte con Macedonia, por el oeste con el mar Jónico, por el este por el mar Egeo y por el sur con el mar Mediterráneo. Y ahora, Grecia tiene sus principales regiones. Sus regiones son, jóvenes, el territorio griego, por su naturaleza, ojo eso, es, jóvenes estudiantes, accidentada y dio lugar a regiones diferenciadas. Uno de ellos tenemos, por ejemplo, a la Grecia continental. Mira, Grecia continental, que está conformado por la parte meridional de la península de los Balcanes y está unificado por el sur de la contracorriente. Ahora tenemos la Grecia peninsular. La Grecia peninsular, que está constituida por la península de Ática, donde ahí, en la península de Ática, se desarrolla, jóvenes estudiantes, la ciudad de Atenas. Y aparece un ojo. Antes les hablaba de dos ojos de Grecia, ¿no? De Atenas y Esparta. ¿Dónde está uno de los ojos? ¿O dónde se desarrolla uno de los ojos de Grecia? En Ática. Y la del, jóvenes estudiantes, Peloponeso. Y aquí se desarrolla la ciudad de Esparta. En Ática, ojo, evaluación ahí para que ustedes participen. En Ática, Atenas, y Esparta en el Peloponeso. Entonces, jóvenes, esta península tiene como forma de una mano abierta, ¿no? Y finalmente la otra parte es la Grecia insular, que está conformado por el conjunto de islas que rodean la península de los Balcanes, como se llaman, por ejemplo, las islas del mar Egeo, ¿no? Que ahí está, pues, Eubea y otras islas, ¿no? La isla de Rodas, entre otros, y la isla del mar Jónico, la isla de Fraca, de asimismo la isla Jónico, y la misma isla Jónico y la Corquínsula. Entonces, jóvenes, estos tres, no olvidemos, estas tres partes geográficas de la sociedad griega han sido muy importantes para su desarrollo y su esplendor, que hoy, pues, hasta esas épocas que les he hecho mención, han ido, pues, dando un gran desarrollo a la sociedad griega. Ahora hablaremos sobre sus periodos, jóvenes estudiantes, de la sociedad griega. ¿En qué consisten estos periodos? Aquí vamos. ¿Y cómo se han originado? Por ejemplo, tenemos en primer lugar sus orígenes. Origen de la gran cultura griega. Entonces, para ello tendremos que saber cuáles son los pueblos que han formado Grecia. Claro, ahí pues todo el mundo sabe, ¿no? Uno de los pueblos más importantes estaban los cretenses, otros los aqueos, otros jóvenes estudiantes los dorios y los jónicos. Fíjense, ¿quiénes eran los cretenses? Los cretenses se han desarrollado en la isla de Creta aproximadamente allá en los años 3500 años antes de nuestra era. Entonces, jóvenes, ahí inclusive va a ser uno de los pueblos que va a dar origen a los aqueos. Y ahí, pues, los aqueos fue otro de los pueblos que, gracias a la invasión de Grecia desde el norte, jóvenes estudiantes, allá en los años 1300 antes de nuestra era, derrotaron a los cretenses en los años 880 antes de nuestra era, y así fundaron las ciudades como por ejemplo las ciudades de los Micenas y Corinto. Y también otro de los pueblos más importantes que sobresale ahí es el pueblo de los dorios. Los dorios, que ocuparon Grecia, jóvenes, en los años 800 antes de nuestra era, y asimismo han ido invadiendo a Creta y expulsaron
a los aqueos a Asia Menor, y ahí se da, jóvenes, la famosa guerra de Troya, ¿no? Que hasta hay una película, y ahí así dominaron pues el uso del hierro. ¿Y quienes aportaron en Grecia el hierro? Pues los y los jónicos, que han ido ocupando la región de Ática y la isla de Eubea. Ahora sí, jóvenes, analizamos sobre su evolución histórica. Rápidamente, fíjense. Los historiadores han dividido, jóvenes, a lo largo de la historia de Grecia en 5 periodos. ¿Cuáles son esos 5 periodos? Vamos a explicar uno por uno. Fíjense, el primer periodo del desarrollo de la cultura griega es el periodo pre-helenístico. Se llevó a cabo, obviamente, en la Edad del Bronce. Ahí se da la famosa civilización cretense. Ahora, ¿qué cosas pasó? Jóvenes, la isla de Creta fue escenario donde se desarrolló la civilización minoica. Ojo eso. El poderío de Creta fue avasalladamente militar. Ojo. Entonces nosotros hay que entender aquí, los cretenses no eran militares, sino eran netamente comerciantes. ¿Y a qué se dedicaban? Principalmente a la talasocracia. Entonces, por eso de ahí inclusive hay que ir dándonos cuenta, ¿no? Por ejemplo, Atenas o Esparta, ¿cuál habrá sido la diferencia entre esos dos? Seguro que más adelante también hablaremos de ellos, pero ya les voy diciendo, tenían una característica bastante diferencial. Los atenienses, que más aportaban en la educación, en la pedagogía y en otro campo, mientras que los espartanos eran más militaristas. Entonces quiere decir que los cretenses, al revés de eso, no eran militares, sino más comerciantes. Entonces, asimismo, jóvenes, los cretas o los cretenses fueron expertos navegantes, fueron conquistados más tarde por los aqueos. Y ahí, jóvenes, hay que entender la escritura lineal A, que también nace de esta primera civilización, que corresponde a la sociedad griega. Ahora, tenemos la civilización micénica. Jóvenes, la civilización micénica se ubicó en el lugar denominado Argólida. Y aquí estuvo esta civilización influenciada por la gran cultura minoica, pues, que ha ido influenciando en muchos aspectos. Y la ciudad de los Micenas fue un centro rico y poderoso. Entonces, así el primer gobernador fue ahí Guanax, o un rey, pues, ¿no? Ahora, aquí también no olvidemos que se desarrolló la escritura lineal B. Ojo, en la civilización cretense, la escritura lineal A, y en la civilización micénica, la escritura lineal B. Esa diferencia no olvidemos. Luego, jóvenes, llegó a su fin debido a las invasiones de los indoeuropeos, llamados también dorios, ¿ya? Y los jonios y los eurios. Entonces, jóvenes, señoritas estudiantes, tenemos el segundo periodo, el periodo oscuro u homérico. Este segundo periodo tiene características peculiares, como por ejemplo, se desarrolló entre los años 1200 a los años 800 antes de nuestra era. Aquí se da la desaparición de la escritura y de ahí la dominación de los periodos, o como se le llama su nombre mismo, periodo oscuro. Ahora, aquí, jóvenes, se da un cruel estancamiento cultural. No hubo avance,
pero sí importante recordar en este periodo que surgen las polis o las ciudades-estados. Entonces, así se conoce, jóvenes, la organización política, económica y social de este periodo, no olvidemos, a través, por ejemplo, sabemos que los primeros poemas que nos han enseñado en el curso de literatura corresponden a los escritores y filósofos griegos, ¿no? Como por ejemplo estoy hablando de los poemas homéricos, como es la Ilíada y la Odisea, ¿no? Y también, jóvenes, la cerámica geométrica. Y así llega, jóvenes, el tercer periodo arcaico. Fíjense, aquí. Jóvenes, las características principales de este tercer periodo de la sociedad griega son, entonces, los siguientes. Se desarrolló entre los años 800 a los años 500 antes de nuestra era. Empezó, jóvenes, con la primera celebración de las Olimpiadas. ¿Ya? No olvidemos que ellos honraban a Zeus como uno de sus divinidades importantes allá en los años 776 antes de nuestra era. Entonces, aquí también, jóvenes, recordemos que se experimentó un incremento de la población. Se inició un proceso de colonización, ¿ya?, que dispersó obviamente su cultura. Y en algunas ciudades o en algunas polis, de la monarquía a la oligarquía, y jóvenes obviamente más tarde a la tiranía, y la creación también del alfabeto griego. Hay que tener en cuenta eso a partir de la gran sociedad fenicia. Y así, jóvenes estudiantes, se ha empezado también a darse la acumulación de la moneda en los años 630 o 20, y las primeras leyes escritas, y se desarrolló la cerámica, ¿no? Y así, jóvenes estudiantes, las figuras negras y rojas. Y como penúltimo periodo tenemos el periodo clásico, o llamado también Grecia clásica. Se desarrolló entre los años 500 y 323 antes de nuestra era. Destacan dos poderosas polis, y aquí vienen, en pocas palabras, destacan los dos famosos ojos de Grecia. Hablo de Esparta y Atenas, cada uno con sus peculiaridades y sus aportes que han favorecido a Grecia. Ojo, y más adelante hablaremos sobre cada uno de ellos. Y obviamente aquí aparecen los dos, pero no eran jóvenes estudiantes tampoco, pues una sociedad que se llevaban con una finalidad de desarrollo, sino eran rivales. Y hubo también otro, la rivalidad comercial entre griegos y los persas. Y justo, jóvenes, aquí se va a darse las famosas guerras médicas. Y en el periodo clásico se da el siglo de Pericles, y aparece la democracia en Atenas. Enfrentamiento entre Esparta y Atenas, y se da la guerra del Peloponeso. Entonces, fíjense la debilidad que tenían. El periodo helenístico es el último periodo de la sociedad griega. Se desarrolló entre los años 323 y los años 146 antes de nuestra era. Jóvenes, aquí se da la decadencia de la civilización griega. ¿A razón de qué? Grecia se debilita porque fue controlado por Macedonia. Ojo ahí, no olvidemos. O sea, quiere decir por el gran rey Alejandro Magno. Y así se propició la inmigración de los griegos hacia el oriente, del occidente al oriente. Y se divide el imperio, jóvenes, de Alejandro Magno en tres reinos, que serían más tarde conquistados por los romanos. Y así llega la última civilización romana. Ahora, para ello es necesario tener en cuenta
en base a qué se desarrollaba su economía. La economía de la sociedad griega, jóvenes, por lo accidentado que dije hace un momento cuando explicaba, la geografía griega era bastante accidentada, y esa característica geográfica que tuvo del territorio griego le facilitó, jóvenes, más a la agricultura. Entonces, en algunos lugares tuvo algunas dificultades, pero sin embargo han ido cultivando muchos productos, como por ejemplo el olivo, la vid y otros, ¿no? En la ganadería, jóvenes, destaca la crianza de cabras, de ovejas, caballos y vacunos. Esos son los animales más principales que ellos han criado, y en base a eso también hubo el comercio. Jóvenes, ¿cómo se puede determinar esto? Como la incomparable posición geográfica, la enorme cantidad de islas y el territorio colonizado convirtieron a Grecia en una potencia que rivalizó, y a causa de eso se detonó la supremacía de los fenicios. Entonces, en la producción minera destaca la extracción, jóvenes estudiantes, de oro, hierro y el famoso mármol. Entonces, jóvenes, esos son, en base a esas actividades principales, ha ido girando el comercio y los negocios en Grecia. Y no olvidemos el comercio marítimo, que es algo muy importante en Grecia. ¿En qué consistía este comercio marítimo? Que se daba obviamente a gran escala, y fue una necesidad en la que Grecia clásica, obviamente por la ausencia de una red, varía, jóvenes, el comercio terrestre y las trabas de tránsito que había, porque no había mucha facilidad por el espacio terrestre. Ellos hicieron pues que estos intercambios comerciales se lleven a cabo por viajes marítimos. Entonces, jóvenes estudiantes, este intercambio comercial, vuelvo a decir, se va a darse gracias a la hegemonía de los grandes barcos de carga, y al aparecer, pese a la hegemonía, como dije hace un momento, política en el mar, había pues libertad, obviamente, de circulación, en una mediana, como se dice, actividad, no seguido, pero con ciertos permisos, porque también había un sector que manejaba pues las políticas para poder darse la comercialización libre. Entonces, jóvenes, señoritas, estudiantes, espero que hayan entendido sobre esta civilización, y obviamente si tienen alguna interrogante, tienen para que me lo puedan preguntar a través de la página de la institución que estamos interactuando hoy en día en momentos difíciles de la pandemia. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad, jóvenes y señoritas estudiantes.